quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro, o en la carta, mejor dicho, a los Efesios, en el capítulo 6. Efesios 6. Voy a dar lectura de ese capítulo a los versos 1 al 3. Y después un texto paralelo, se llama así, ¿no es cierto?, los textos que están hablando exactamente, sino con las mismas palabras, con similares, en este caso el mismo apóstol escribiendo a otra iglesia, en Colosenses, un poco más adelante, capítulo 3, verso 20. ¿Ya? Entonces, primero voy a leer en Efesios 6, 1 al 3, y después en Colosenses 3, el verso 20. Dice así el Señor en su palabra. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses, verso 20, dice así: los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Les invito a que oremos brevemente. Señor, te agradecemos y te alabamos porque permites, Señor, y nos animas además a acudir a tu palabra, entendiendo que allí encontramos tu revelación y encontramos distintas verdades, Señor, que son parte de las bases del Evangelio de Jesús. Ayúdanos también, Padre, a que estas cosas no solamente podamos entenderlas y digerirlas, sino que, por sobre todo, podamos llevarlas a la práctica, podamos practicar esto en nuestro diario vivir. Oramos, Señor, yo en lo particular, para que tengas misericordia de mí, y si así lo tienes, Señor, tendrás misericordia también de mis hermanos, para que tu palabra predicada sea hecha de manera fiel, Señor, a lo que tú quieres revelar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy día estamos llegando al final de la serie de familia, y si ustedes se recuerdan, ¿no es cierto?, hemos pasado por distintos tópicos con respecto a la familia. Partimos meditando y profundizando en el matrimonio. Si se acuerdan, fue el primer sermón que compartí con ustedes. Después, ¿qué decía o qué dice el Señor hasta el día de hoy con respecto a la soltería? ¿No es cierto?, que está en el extremo opuesto del matrimonio, ¿no es cierto?, porque son cosas totalmente distintas. También, ¿no es cierto?, la semana pasada centramos nuestra atención en la paternidad, ¿no es cierto? Y todos estos títulos de los mensajes, ¿no es cierto?, eran un matrimonio piadoso, o el matrimonio piadoso, una soltería piadosa, una paternidad piadosa. Y hoy día vamos a tener la ocasión de que el Señor hable especialmente a los hijos, ¿ya? Y por eso se llama hijos piadosos, que es súper novedoso, ¿ya? Hijos piadosos, ¿ya? Y como ha sucedido a lo largo de estos mensajes que he compartido con ustedes, siempre he tratado de poder expresar cómo lo que tenemos en nuestra cultura, o cómo la cultura de alguna manera nos habla, derechamente nos predica. La cultura nos predica, la sociedad nos predica algo con respecto, en este caso, a los hijos, que está distorsionado. ¿Se acuerdan? Con respecto al matrimonio, la sociedad, la cultura nos predica o nos enseña algo que está distorsionado. Lo mismo con respecto a la soltería, lo mismo con respecto a la paternidad, y en el caso de los hijos no deja de ser exactamente lo mismo, ¿ya? Y esto, obviamente, esta distorsión tiene que ver o es consecuencia, mejor dicho, del pecado que entró en el mundo con la caída, ¿ya? Recuerdo mi hija, ¿no es cierto?, menor, de cuando era pequeña, y cuando hablábamos o meditábamos de cuestiones que estaban mal en la familia, que estaban mal en nosotros, yo le decía, bueno, eso tiene que ver con lo que sucedió con nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando pecaron, qué sé yo. Entonces ella, muy frustrada, decía, todo por culpa de Adán. Todo por culpa de Adán. Sí, tiene mucho que ver eso, pero no podemos hoy día echar la culpa solamente a Adán, porque somos responsables delante del Señor. O sea, esto también tiene que ver con nosotros,
¿Ya? Entonces yo les invito, queridos, a que hoy nos centremos en los hijos y cómo los hijos también están llamados a vivir para la gloria de Dios de una manera piadosa. Y aquí yo quiero de una manera muy especial que ustedes piensen, aunque esto es aplicable muy en general, esto es también muy atingente hoy día a los hijos que siguen viviendo bajo una autoridad paterna, ¿ya? Indistintamente la edad que tengan. O sea, por ejemplo, están en el hogar, son sustentados por los padres, están siendo, ¿no es cierto?, guiados o incluso, ¿no es cierto?, están siendo formados todavía, ya sea en el colegio, universidad, instituto, en lo que sea. Principalmente el Señor les va a hablar a ellos, ¿ya? Entonces voy a tratar de expresar lo que dice el Señor en su palabra a partir de Efesios y de Colosenses en 3 puntos. El primero que quiero resaltar es cómo los niños y los hijos que están bajo la autoridad paterna son importantes para Dios. Va a ser el primer punto. El segundo punto, vamos a centrarnos en la exhortación que encontramos en Efesios y que encontramos en Colosenses. Ahí hay una exhortación de manera particular a los hijos. Y vamos a centrarnos finalmente, antes de hacer algunas aplicaciones, en la promesa que el apóstol Pablo resalta también ahí en el texto, al menos en la carta a los Efesios. Entonces, como primera cosa, la Escritura y también el Evangelio, que engloba las distintas verdades, ¿no es cierto?, que hablan de la gracia de Dios, nos hace entender y quiere que Dios, que conozcamos que los niños son importantes para Dios, ¿ya? Y hay algo que está implícito en el Evangelio de Jesús y posteriormente incluso en la práctica de la vida cristiana, que era diametralmente opuesta a la concepción cultural del tiempo de Jesús y también del tiempo del apóstol Pablo. Y esto es importante yo creo muy importante que esto se resalte. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en el tiempo de Jesús, después de eso, en el tiempo de los líderes, los apóstoles, la cultura, que era la cultura greco-romana, acuérdense que era el imperio romano el que dominaba el mundo conocido hasta ese momento, tenía una mirada de la niñez que distaba mucho del evangelio que predicó Jesús y del evangelio que seguía predicando y encarnando también, o sea, haciendo lo suyo, la iglesia del primer siglo. ¿Ya? ¿Cuál era este? Los niños, y esto es muy triste, los niños eran considerados, especialmente los recién nacidos, casi como cosas, incluso por el mismo padre de familia. ¿Por qué digo esto? Ustedes han escuchado hablar, por ahí, ¿no es cierto?, todavía se usa en algunos textos, hablar del pater familia, ¿no es cierto?, que eso está en latín, que no es otra cosa que el padre de familia, porque en el Imperio Romano se hablaba en latín, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía? Cuando había incluso una familia constituida, nacía el primero, segundo, da lo mismo la cantidad de hijos, pero nacía un bebé, ese bebé se ponía en el suelo, se llamaba al padre de familia para que observara y si quería, podía literalmente adoptarlo, aunque era su hijo, decir sí, lo vamos a criar, lo vamos a cuidar, o decir, ¿sabes qué? No lo quiero, véndanlo, entréguenlo o déjenlo morir. ¿Ya? Esa era la actitud. Nos parece chocante, ¿verdad? Pero esa era la actitud en el tiempo de Jesús y en el tiempo después incluso de la iglesia primitiva, del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. ¿Ya? Era así. Incluso los padres que podríamos decir eran más misericordiosos, pueden decir, ¿saben qué? Mejor véndanlo. Entréguenlo a alguien que pueda hacer una nodriza para que esa persona lo críe. Incluso esa persona después lo podía vender como esclavo. Además. Entonces, la concepción que tenían de los niños podía incluso llegar al infanticidio. Ni siquiera estamos hablando aquí de aborto, o sea, infanticidio, porque el niño ya estaba nacido. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿por qué les digo esto? Porque, ¿qué es lo que predicó Jesús en ese tiempo? De manera muy desafiante. ¿Se acuerdan el episodio cuando le llevaban a los niños, ¿no es cierto? Y los apóstoles, seguramente contaminados por esta idea de los niños, decían, no, están molestando al maestro. Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, aunque los papás eran los que se los llevaban. Yo expliqué en algún momento eso. Los niños no acudían a Jesús, eran los padres los que conducían a Jesús. Déjenlos. Vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. O sea, Jesús estaba allí teniendo la mirada correcta, porque también era Dios.
Pero era lo que estaba enseñando. Los niños son tan importantes como ustedes adultos. Eso le estaba diciendo. El Imperio Romano, la cultura en la que estamos metidos nosotros hoy día, dice algo que no es lo correcto, dice algo que está pervertido, algo que está distorsionado. ¿Sí? Jesús predicaba, no, los niños son importantes. Entonces, la importancia de quienes son pequeños, y no tanto, son tanto más crecidos, yo le digo, pero están bajo la autoridad aún de los padres, se replica en la actitud pastoral del apóstol Pablo. No exactamente en este texto, pero Pablo en algún momento en una carta dijo a la iglesia, ¿saben qué? Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Se acuerdan de eso? El apóstol decía, imítenme a mí. ¿Por qué tienen que imitarme a mí? ¿Porque yo soy capo? ¿Porque yo soy el apóstol Pablo? No, yo imito a Cristo. Por eso, imítenme a mí. Entonces, no solo en esta carta de Efesios, sino que en la que escribe, como ya vimos, a los colosenses, apunta de manera especial a los niños. Pablo en ese sentido estaba imitando a Jesús. Jesús le dio importancia, la importancia de vida y que no tenían en la cultura de aquel tiempo a los niños, y Pablo, imitando a Jesús, hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Él, como pastor, entendía y conocía que en las iglesias donde se iban a leer estas cartas, ¿ya?, tenían entre sus miembros a niños. Conocía esto, si no, no habría escrito esta carta de estos hijos obedezcan a sus padres. No lo habría hecho, pero él sabía y conocía esto. Entonces sabía que en medio de esas congregaciones o de esas iglesias donde se iban a leer estas cartas, habían niños, al igual que los adultos, necesitaban de escuchar el mensaje de parte del Señor. Los hijos de los creyentes son parte del pacto de gracia que Dios hace con ellos, con los creyentes en general. Pero después podemos ver también en la Escritura, avanzando en estas ideas que estoy compartiendo con ustedes, por ejemplo, Pedro, después de pronunciar su primer sermón, donde se vuelven a Cristo, dice la Escritura, cerca de 3.000 personas, ¿sí?, le preguntaron después que predica el sermón, ¿qué tenemos que hacer? Porque sus corazones fueron de alguna manera tocados por el mensaje, tocados por el sermón. ¿Qué hacemos ahora? O sea, algo hay que hacer con esto. O sea, escuchamos algo, nos hacemos responsables. Y Pedro dice, arrepiéntanse, bautícense, todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y miren lo que dice después. Porque la promesa, le está diciendo Pedro a los que le preguntaron, ¿qué hacemos? Porque la promesa, es decir, el pacto que Dios había hecho con ellos, la promesa no es solamente para ustedes, los que están escuchando ahora, los que son responsables, no, la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Pedro aquí también estaba empapado de alguna manera de lo que aprendió también. De hecho, lo aprendió antes que Pablo, porque se acuerdan que Pablo fue incorporado, ¿no es cierto?, al apostolado mucho después que él. Y Pedro tiene interiorizada esta manera de ver la sociedad y de ver la iglesia. O sea, los niños son importantes porque la promesa no es solamente para los adultos, sino que la promesa es también para los hijos de ustedes. ¿Ya? Entonces, de esto se desprende parte de lo que meditábamos la semana pasada sobre la responsabilidad de los padres piadosos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque decíamos, entre otras cosas, que la responsabilidad de los padres que querían seguir en una voluntad amorosa delante del Señor, de guiar a sus hijos de manera intencional a los pies de Jesús. O sea, yo quiero recordarles algo aquí, porque estas cosas están relacionadas. Y yo me acordaba que expresaba de una manera bastante enérgica, incluso me enojé, porque esto lo sigo escuchando hasta el día de hoy, incluso entre personas que podríamos decir que son cristianas, pero están terriblemente equivocadas. Es decir, no, yo voy a criar a mis hijos con valores cristianos, con todo esto, pero el día de mañana que ellos decidan. ¿Se acuerdan? Y que lo escuchamos especialmente dentro del mundo que no es cristiano. ¿Ya? Que ellos decidan después. Yo decía, eso es una soberana estupidez. ¿Ya? Y debe existir en los padres cristianos una responsabilidad, de tal manera, como yo le decía, que de manera intencional conducir a los niños a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tan urgentemente como un adulto la gracia del Señor. ¿Ya? Entonces, para terminar este punto que estamos viendo con respecto a que los niños son importantes para Dios, a medida que los niños van creciendo, se hacen cada vez más responsables de las verdades reveladas en la Escritura con respecto a quién es Dios
¿Y quiénes son ellos? ¿Ya? Que son necesitados, por tanto, de la gracia y misericordia divina. ¿Por qué se van a ir haciendo responsables? Primero, porque el papá o la mamá, y si los dos son cristianos, ambos, van no inculcando, sino que van educando, ¿se acuerdan? Críenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Los padres no van inculcando. Sí, el inculcar es una palabra que está implícita en la crianza o en la instrucción, pero los padres son los primeros responsables en esto. Entonces, dejando atrás este punto, que creo que ha quedado meridianamente claro, que los niños son importantes para el Señor, que los niños son tan importantes como un adulto porque son almas y además son personas que están creadas a la imagen de Dios, portan la imagen de Dios. Pasamos al segundo punto, a la exhortación misma que tenemos en la carta a los Efesios y también en Colosenses. Como yo les dije, que había niños en las iglesias, y aquí hago un paréntesis para decir que gran parte de la vida de las iglesias era sustentada justamente a través de estas cartas. O sea, sí, había pastores en las iglesias que predicaban también, pero las cartas del apóstol Pablo circulaban por las iglesias y eran leídas, y la congregación ponía atención. La leía el pastor, que estaba ahí en ese momento, o la leía algún otro presbítero, que estaba ahí también, y leía. Y las iglesias ponían atención. Y como había niños en las iglesias que iban a escuchar esta lectura, esta exhortación de la carta, el apóstol les escribe: obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus padres. Como tantas veces la palabra del Señor y las benditas verdades del Evangelio, encontramos aquí una expresión que es similar a la que Dios, por medio del apóstol, le dijo a los padres, la revisamos la semana pasada. Es una expresión que está con un verbo en modo imperativo. Obedezcan. A los padres les digo, instruyan. Aquí a los niños, obedezcan. Y fíjense que aquí ya se forma un tipo de, podríamos decir, conversación. Los padres instruyen, imperativo, los hijos obedecen, imperativo. ¿Ya? Y esto tiene consecuencias. Vamos a ver que las consecuencias, por las gracias del Señor, pueden ser felices o no, ¿sí? Pero esperamos y tenemos la esperanza puesta en el Señor, que cuando un padre piadoso cría, disciplina, ¿no es cierto?, instruye, y un hijo piadoso obedece, hay consecuencias que son gloriosas. ¿Ya? Entonces, aquí hay un imperativo. Un imperativo. Hijos, obedezcan. Es decir, no hay alternativa. Y si la hay, es la contraria, desobedecer. ¿Ya? A los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. No le dice, ¿sabe qué? Prueba, ve cómo es tu papá, ve cómo es tu mamá, si es simpático, si no es simpática, si es gruñón, si no es gruñona. Y después obedece. No, obedece. Obedezcan a sus padres. ¿Ya? Ahora, esto, si bien el mandato del apóstol, en este caso, no, ¿cómo expresarlo? No es estrictamente de él, porque la iglesia no obedecía al apóstol. ¿Ya? Entonces, si bien el apóstol entrega esta palabra, el apóstol tenía un sustento mucho más poderoso detrás para que esta palabra fuera tenida como tal y como palabra del Señor. Y que justamente lo que viene después. Hijos, obedezcan a sus padres. Estoy leyendo Efesios 6. Dice, en el nombre del Señor. ¿Ya? No está diciendo, ¿sabe qué? Hijos, obedezcan a sus padres porque yo, el apóstol Pablo, lo digo. ¿Ya? ¿Cuántas veces, a propósito de esto, un paréntesis, que se me vienen cosas ahora a la mente y yo creo que son importantes? ¿Cuántas veces nosotros nos decimos unos a otros, ¿saben? Tenemos que hacer esto. ¿Y por qué? ¿Porque el pastor lo dijo? ¿Cuántas veces hemos escuchado, incluso entre nosotros, el Vladi dijo, el Jan dijo, el pastor lo dijo? Cuidémonos de eso, hermanos. Porque yo puedo decir cualquier burrada, lo más probable, cualquier día. Y porque el pastor lo dijo, usted se hace responsable de un posible pecado mío. Nosotros tenemos que ser buenos bereanos. ¿Se acuerdan de los hombres de Berea, la iglesia de Berea? No de la Berea de afuera, de Berea. ¿Ya? ¿Qué pasaba cuando predicaba un pastor? Cuando predicaba un presbítero, llegaban a las casas, se juntaban y empezaban a escudriñar la Escritura, en este caso el Antiguo Testamento, para ver si lo que había predicado el pastor era realmente palabra del Señor. Porque si no lo descartaban. Ustedes tienen y están llamados hoy día
por la palabra del Señor, por el Santo Espíritu, a ser buenos bereanos. Así que nunca hagan caso a mí si lo que yo digo, sí, pues Jonah, no te asustes. Nunca me hagas caso a mí si lo que yo digo no está alineado con la palabra del Señor. Nunca. Y a ningún pastor y a nadie. ¿Sí? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. Punto. ¿Ya? ¿Quién es la autoridad? La autoridad revelada en la iglesia. ¿Cuál es? La autoridad revelada, lo que se nos muestra. ¿De dónde sale? De la Escritura. Punto. Nada más. No del pastor. Así que olvídense que el pastor lo dijo. ¿Sí? A menos que sean cuestiones administrativas, quizás. Incluso son cuestionables. ¿Ya? Cierro paréntesis. Entonces, el apóstol le dice a los hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor. Y agrega, pues, esto es lo justo. Hay otra versión que es la Nueva Traducción Viviente que yo creo que nos ayuda mucho. Porque en el nombre del Señor parece como solamente una exhortación, hagan esto porque en el nombre del Señor. O sea, por favor, no. ¿Saben qué? La idea es esta. Ustedes obedezcan porque le pertenecen al Señor, dice la Nueva Traducción Viviente. Ustedes son hijos de Dios, han sido rescatados, han sido redimidos, igual que sus padres, igual que los adultos en esta iglesia, le dice, son de Él. Por eso deben obedecer a sus papás. El texto paralelo que también leí de Colosenses 3:20 dice y agrega, porque esto es lo que agrada al Señor. Más sustento todavía, más fuerza. O sea, ustedes deben ser obedientes hijos, porque esto agrada primero al Señor, más que a sus papás, que sin lugar a dudas se van a sentir agradados si lo obedecen. Esto agrada al Señor. Pero lo más importante de esta exhortación, como en cualquiera que se haga, inclusive hasta el día de hoy, es el sustento que tiene la exhortación misma. ¿Dónde está? ¿De dónde saca el apóstol que los hijos deben obedecer a sus padres porque es lo justo y lo que agrada al Señor? Porque, no sé si se dan cuenta, o sea, Pablo dice, ¿saben qué? Yo les digo esto porque son hijos del Señor, obedezcan a sus padres. Yo les digo esto porque es lo que agrada al Señor. ¿Pero dónde está eso? O sea, si ustedes son buenos bereanos, deberían decir, ya, ¿dónde? ¿Qué es lo que va a decir el pastor? ¿Por qué razón el apóstol dice esto? ¿Y dónde está esto en la Escritura? Porque la autoridad apostólica, la autoridad incluso pastoral mía, de Daniel, que es un presbítero, no está dada en que soy pastor o en que es un presbítero. La autoridad está dada por la misma Escritura, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacó el apóstol Pablo esto que está diciendo a la iglesia? Y el apóstol se sustenta en la palabra del Señor. ¿Y recurre a qué? A los 10 mandamientos. Palabras del Señor. Nosotros ya hicimos una serie de los 10 mandamientos. Y recurre justamente al 5.º mandamiento. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el Señor usa al apóstol Pablo, que tiene autoridad, una autoridad sin lugar a dudas delegada por el Señor, pero el apóstol no tiene autoridad porque es apóstol, sino que el apóstol tiene autoridad porque predica y enseña la palabra del Señor y dice, ¿sabes qué? El Señor nos dice esto y el Señor le está diciendo a ustedes, hijos, esto. Y cita la Escritura, ¿no es cierto?, en los 10 mandamientos. Y dice así, honra a tu... Después dice, porque esto es justo, punto. Punto aparte. Y después dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto es mi sustento. Por eso estoy predicando esto. Por eso le estoy escribiendo esto. De alguna manera está diciendo el apóstol de manera implícita. Entonces, honrar a padre y madre, que es otro imperativo, en este caso los mandamientos, que tampoco los mandamientos, este 5.º mandamiento dice, ¿sabes qué? Honra a tu papá y a tu mamá, ¿no es cierto? Cuando se porten bien. Honra a tu papá y a tu mamá cuando el papá sea buena onda, cuando te regale chocolate, cuando te saque a pasear. No, hónralos. Es un imperativo. Es parte de lo que Dios ha buscado de su pueblo desde el principio. Pero lo interesante aquí es que el apóstol no exhorta en su carta a los hijos a honrar a los padres. No usa la palabra honrar, que es lo que dice obedezcan. Podría haber usado hijos honren a sus padres, ¿verdad? Lo podría haber hecho. ¿Hay alguna razón en eso? Seguro que sí. No le dice hijos honren a sus cartas, sino que dice honren a sus padres, perdón. Sino que le dice hijos obedezcan a sus padres. ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será la razón que Pablo dice esto? Que Pablo exhorta de esta manera. Hermanos, no hay lugar a dudas que honrar es una actitud mucho más amplia que obedecer, mucho más completa.
Porque honrar, entre otras cosas, implica respeto, implica amor, implica cortesía con el papá o con la mamá y muchas otras virtudes también. Eso es honrar. Entonces, si Pablo hubiera dicho honrar, claro, está agarrando un concepto muy amplio, pero no usa ese concepto, ¿ya? Sin embargo, hermanos, la mejor evidencia, especialmente aquí apuntando a los niños que están escuchando, a los hijos, que ya están crecidos probablemente, pero están bajo autoridad paterna o materna, la mejor evidencia de la honra a los padres es la obediencia. La obediencia. Yo estoy seguro que a todos los que son papás hoy día aquí, o los que han sido padres y han criado, les gustaría más que su hijo o su hija, en vez de ser amorosa o amoroso, fuese obediente. Como que eso de ser amoroso, de ser añuñuquiento pasa al segundo plano, sino de ese, qué rico esto, qué descanso. Entonces, el apóstol Pablo, conociendo esto, lo que está diciendo, la mejor manera, hijos, de que ustedes muestren honra a sus padres es obedecer. Pero no cualquier tipo de obediencia, ojo con eso, sino aquella que se hace de manera complaciente. Obedecer con agrado. Obedecer no por medio al correazo, no por medio al tirón de oreja, no por medio a la palmada en el traste, no, sino que obedecer de manera complaciente. Cuando un hijo obedece de manera complaciente a sus padres también se complacen. Los padres también nos complacemos. Y es la expresión que Dios Padre, el Dios Todopoderoso, es la expresión que usa justamente con respecto a Jesucristo en algún momento de la vida de Jesús, justamente después de su bautismo. Allí en Mateo capítulo 3, verso 17, dice que desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Saben por qué? Porque Jesús obedecía. Jesús obedecía a su Padre en todo. ¿Cuál es la promesa? Pues yo le dije que como tercer punto íbamos a ver además una promesa que está incluida, ¿no es cierto?, aquí. Y que Pablo así lo dice, el apóstol lo dice así. Hay algo más entonces en este mensaje del Señor por medio del apóstol Pablo a los hijos, a los niños de aquella iglesia y de la de hoy también. ¿Ya? Y dice, para que te vaya bien. O sea, que esto, ¿no es cierto?, esta exhortación además tiene una promesa añadida. Para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Esto está el verso 3. ¿No es cierto? Que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Cuando el texto dice, primer mandamiento con promesa, en Efesios 6, este es el primer mandamiento y con promesa, no debemos entender que literalmente es el primero, porque sabemos que no es el primer mandamiento, es el quinto. ¿Sí? Ahora, no, pues el pastor que dice con promesa. ¿Ya? El primero que aparece con promesa. Y tampoco porque si uno lee los mandamientos, ¿no es cierto?, ahí en Éxodo 20, nos vamos a dar cuenta que hay otra promesa que dice, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, no es el primero tampoco. ¿Ya? Entonces, la solución a esto es que cuando vamos al original griego, que yo soy experto en eso, no, saben que no soy experto, pero existe lo que se llama la Biblia interlineal, donde está en el idioma que uno maneja y está el griego abajo. Entonces, cuando uno va allí, ¿cierto?, la traducción no es el primero, sino que la palabra significa primordial. O sea, es un mandamiento primordial. Eso es lo que dice. ¿Ya? Es decir, es un mandamiento de primordial significado para ti, hijo. ¿Ya? Para ti, hijo. No el primero en orden, ni tampoco es el más importante. Y por esto, este mandamiento es muy significativo por la promesa que va asociada al mandamiento. Y esta promesa ayuda a que los hijos quieran obedecer. ¿Ya? Es decir, no es que los hijos deban obedecer porque voy a tener una recompensa. Así como muchas veces, malamente, lo hicieron conmigo, gracias a Dios mis papás no, porque no tenían mucha plata, parece. Pero mi abuela materna me decía, mijito, si te sacáis un 7, vale tantas lucas. No sé, me acuerdo, 2 lucas, un 7. O 2.000 pesos, para no ser tan vulgar. 2.000 pesos. Y si sacáis un 6, entre un 6 y un 7, si no llegáis, son 1.000 pesos. Entonces yo estudiaba porque debía estudiar. No, pues estudiaba porque... Sí, pues. Y a veces cuando juntaba mis luquitas, dije, ya no importa, después no estudio. ¿Verdad? Después recupero otra vez. Bueno, no es la idea.
No es la idea en el texto, no es la idea que quería transmitir el apóstol Pablo. No es que los hijos deban obedecer por la recompensa en sí, sino que deben entender que obedecer a Dios, sujetándose en obediencia a los padres como a una autoridad delegada de Dios, eso trae bendición. Eso trae bendición, eso trae una recompensa, sin lugar a dudas, ¿ya? Entonces, la humanidad, desde que cayó bajo maldición, justamente debido a la desobediencia, ¿ya? Tiene y tenemos hasta el día de hoy serios problemas para sujetarnos a la autoridad. O sea, la autoridad hasta el día de hoy para nosotros es un problema. Para los niños y para los adultos. Siempre luchamos contra la autoridad. Sea una persona, sea la ley, sea lo que sea. Incluso a la ley civil. Siempre tenemos problemas con respecto a la autoridad. Y eso viene dado desde la rebeldía, desobediencia, otra vez por culpa de Adán. ¿Ya? Pero nosotros también somos responsables de eso. ¿Ya? Dios, hermanos, que es infinitamente sabio, especialmente a los niños que están aquí o que están escuchando, los más que no son tan niños pero están bajo autoridad, Dios, que es definitivamente sabio y bueno y sabe lo que es mejor para todos, especialmente para los hijos, les pide obediencia a los padres, siendo primeramente obedientes a Él, obedientes a Dios. Pero yo he visto, pastor, muchos, que son hijos desobedientes y prosperan, les va bien y además viven muchos años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me viene a hablar a mí de eso? O sea, ¿cuál es la garantía de esto? ¿Ya? Bueno, la mala hierba nunca muere. Ahí está. No tiene que ver con eso. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Es más, muchos hijos obedientes mueren a temprana edad. Y aquí el texto está diciendo que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo entendemos esto? Debemos mirar esto, hermanos, con una perspectiva no solo de corto plazo, sino que con una mirada de la eternidad. Un hijo que llegue a una edad centenaria y que nunca hizo caso a las advertencias de sus padres, o sea, porfiado, ¿ya? Y llegó a los 100 años, ¿ya? Y que continúa en esa maldad, con un corazón duro a las ordenanzas divinas, ciertamente no le irá bien. El destino de ese hombre o de esa mujer, duro de cabeza, no le va a ir bien, porque la Escritura dice que lo espera una condenación eterna. Si miramos desde esa perspectiva podemos entender a lo que también apunta el apóstol Pablo aquí. Esa persona nunca tendrá paz, pues experimentará lo que dice la Escritura, el infierno de fuego. ¿Sí? ¿Cómo aplicamos esto? Ya para terminar. Hoy día, a los hijos que viven aún bajo autoridad de sus padres, la exhortación es clara. Obedezcan a sus padres porque esto es lo que agrada al Señor. Y podríamos terminar ahí. ¿Ya? Pero además, no solo es lo que a Dios le agrada, sino que Dios ha puesto a los padres para el bienestar de ustedes, hijos, hijas. El mejor ejemplo de vivir en obediencia a los padres es el propio Señor Jesús. Si ustedes se acuerdan, un episodio de la vida de Jesús, de las más tempranas, por lo menos de lo que quedó registro en la revelación, en la palabra del Señor, fue cuando Jesús tenía 12 años y se les pierde a los papás. No sé si se acuerdan de eso. Fueron a celebrar, ¿verdad?, a Jerusalén. Los papás se devuelven con la comitiva, qué sé yo. No estaba Jesús entre medio. No estaba el niño, 12 años ya. Aunque a los 12 años muchas veces ya comenzaba a ser un adulto, una persona. Entonces, editen eso. Editen eso ahí, que borren el asunto. Entonces, a los 12 años, se les pierde, después lo encuentran en el templo, discutiendo ahí con los intérpretes de la ley, qué sé yo. Y después Jesús, que le hace ver, ¿verdad?, que tenía que estar en los negocios de su padre. Dice el texto en Lucas 2, verso 51, que se devuelve con José y con María. Dice, se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. ¿Qué significa eso? Obediente. No es que antes no hubiese sido obediente, siguió siendo obediente a sus padres. Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo en la Escritura que tenemos de un hijo obediente? Jesús. Jesús fue obediente. Y de esto, ustedes, los que están hoy día aquí, hijos, sujetos a los padres, aún
pueden y deben esforzarse en agradar a Dios, mostrando que creen que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Porque cuando no se sujetan a los padres, cuando no son obedientes a los padres, están diciendo, ¿sabes, Señor? Te equivocaste. Te equivocaste con mi mamá, te equivocaste con mi papá. No, yo no te voy a hacer caso. Entonces, piensen y mediten en esto. Siempre, siempre la voluntad del Señor es la mejor. Y puso padres sobre ustedes para que los guíen y estén ustedes aún, los que viven con papá y mamá, bajo autoridad. Dios jamás va a buscar el mal de quienes son de Él. Y aquí me acordaba yo, y lo dejé escrito, una palabra del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11, que estaba en otro contexto, pero es aplicable para hoy. El contexto de esto que voy a decir es cuando Jeremías le decía al pueblo, ustedes van a irse al cautivos, a Babilonia. Así va a ser. Y tienen que quedarse allí. Y tienen que prosperar allí. ¿Ya? ¿Qué le dice el profeta Jeremías? ¿Y qué le dice en este caso a los hijos hoy día? Yo sé lo que es mejor para ustedes. Y si están bajo autoridad del papá o de la mamá o de uno de los dos, porque es el hijo del Señor, es el cristiano, dice el Señor, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y esto lo podemos aplicar en cualquier cosa en nuestra vida. Y por otro lado, en el inicio del Sermón del Monte, luego de las bienaventuranzas, estamos aplicando, el Señor Jesús predicaba diciendo, ustedes son la luz del mundo. ¿Para dónde voy con esto? Tranquilo, paciencia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de una mesa o debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Por qué cité esto? ¿Por qué? Porque lo que observen tus vecinos, hijo, hija, de mamá, de papá, que son hijos del Señor además y que están en la autoridad sobre ti, lo que observe tu amigo, tu amiga, tu compañero de colegio, de universidad, lo que sea, de ti con respecto a tus padres, eso va a significar que tú brilles o que Cristo brille en tu persona o que sea totalmente opacado. ¿Sí? Y lo que observe por otro lado, a propósito de ser luz, porque el Señor dice, mira, una ciudad que está sobre un monte no se esconde. No se esconde, está a la vista de todos. Bueno, la iglesia, queridos, está a la vista de todos. Lo que se observa en la familia cristiana, padres, hijos, lo que se observe en la iglesia con respecto a la relación de padres e hijos, lo que nosotros mostremos va a ser qué tan honrado o qué tan despreciado puede llegar a ser el Señor. Así que es importantísimo, pensando especialmente en los hijos hoy día, que si ustedes se esfuerzan, hijos o hijas, por ser obedientes a los padres y por entregar un testimonio fiel y de amor al Señor, obedeciendo a los padres, ustedes van a brillar y va a brillar Cristo en ustedes y va a ser como esa luz que alumbra alrededor. De lo contrario, como decía Jesús, es tan estúpido como prender una luz que puede alumbrar todo este lugar y ponerla debajo de esta mesa. No tiene sentido. Es una soberana estupidez. Así que el Señor nos ayude. Especialmente les ayude a quienes hoy día siguen siendo hijos bajo autoridad paterna o materna y que podamos de alguna manera, a propósito ahora de toda esta serie de mensajes que compartí con ustedes, reflejar las virtudes, como dice la Escritura, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.